Una porción de la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, versículo 21. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Lo tienen todos? Amén, mis hermanos. Vamos a leer esta porción de la palabra, 21 hasta el 23. Amén, 3 versículos nada más. Leemos así en el nombre del Señor Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Deles alabanza al Señor, mi querido hermano, y puede tomar asiento. Aleluya. Oh, yo pensando en esta porción de la palabra del Señor, mi querido hermano, yo le clamaba al Señor, le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirnos a nosotros a través de esta porción de la palabra del Señor? Y yo le oraba al Señor, mi querido hermano, y el Señor me decía, muchos me conocen, muchos dicen que me conocen, muchos hacen obras, muchos actúan en favor, en mi nombre, dice ahí la palabra. Pero el Señor nos quiere hacer a nosotros esta pregunta. Lo que el Señor yo sentía en mi corazón que nos está queriendo decir, mi querido hermano, a través de esta porción de la palabra, es la siguiente frase. Tú conoces a Dios, pero la pregunta que Dios te quiere hacer es, ¿Dios te conoce a ti? Esa es la pregunta, mi querido hermano, que Dios nos quiere hacer a nosotros en esta hora de la tarde. ¿Dios te conoce a ti, mi querido hermano? Y yo clamándole al Señor le decía, Señor, yo sí quiero ser conocido por ti. Porque aquí la palabra nos dice que en aquel día muchos le dirán al Señor, 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 nosotros hicimos esto, aquello y lo otro, pero el Señor les declarará diciendo, nunca os conocí. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué es lo que yo debo de hacer entonces para yo ser conocido por ti en el día en que tú vengas? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, Señor, para que tú me digas a mí, así como le dijiste ahí a aquellos siervos, entra, buen siervo y fiel al gozo de tu Señor? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué debo de hacer para que yo sea conocido por ti en el día en que tú vengas a levantar tu iglesia? Y entonces yo le decía al Señor, Señor, si yo digo que creo en ti, ¿eso es suficiente? Y el Señor me decía, no, eso no es suficiente. Yo le decía, Señor, y si yo digo que te conozco, ¿eso es suficiente? El Señor me decía, no, eso no es suficiente. El Señor me decía, mi querido hermano, no es suficiente ni siquiera una simple oración. Ser una persona buena tampoco es suficiente. Ser una persona de buenas costumbres tampoco es suficiente, me decía el Señor. Y entonces, Señor, si yo soy un buen predicador, eso va a ser suficiente en el día que tú vengas a decirme, tú a mí que me conoces. El Señor me decía, no es suficiente. Señor, y si yo soy un buen músico, ¿yo soy suficiente? El Señor te dice, no es suficiente. Y si soy un buen cantante, Señor, ¿eso es suficiente para ti? Y el Señor te dice hoy, no es suficiente. Señor, pero si yo soy un buen orador y preparo buenos mensajes, buenos sermones, eso, Señor, es suficiente delante de ti. Y el Señor me decía, no, eso tampoco es suficiente. Señor, y si soy una buena persona moralmente, éticamente hablando, Señor, soy una buena persona, ¿eso acaso me hará conocido delante de ti el día en que tú vengas a levantar tu iglesia? Y el Señor me decía, no, eso tampoco es suficiente. Entonces yo le decía, Señor, pero entonces si yo hablo en lenguas, Señor, ¿eso delante de ti también es suficiente? El Señor me decía, no,
eso no es suficiente. Y si yo le decía también al Señor, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, eso sería, Señor, suficiente para que el día en que tú vengas a decirme: yo te conozco, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. El Señor me dice: no es suficiente. Pero Señor, si yo tuviese toda la fe del mundo, de tal forma que yo trasladase los montes de un lugar a otro, eso, Señor, sería suficiente delante de ti. El Señor me decía: oh, no es suficiente. Yo le decía: Señor, entonces, si yo vengo, Señor, y reparto todos mis bienes a los pobres, doy todo lo que tengo, Señor, a favor de los pobres, de una buena causa, Señor, ¿eso será suficiente? El Señor me decía: no es suficiente. Señor, bueno, y si entregase mi cuerpo para ser quemado en el fuego, Señor, como un sacrificio, eso sería suficiente para que yo sea conocido delante de tu presencia el día en que tú vengas a levantar tu iglesia. El Señor me decía: no, eso no es suficiente. Mi querido hermano, mi querido amigo, el mundo sí necesita gente buena. El mundo sí necesita gente que tenga testimonio de que cree en Dios. El mundo sí necesita, hermano, gente que conozca a Dios, gente que ore, gente que tenga buenas costumbres. El mundo necesita buenas personas. El mundo necesita buenos predicadores, buenos músicos, buenos cantantes. El mundo necesita gente que prepare bonitos sermones, buenos sermones, sermones efectivos. El mundo necesita gente ética, mi querido hermano, gente que tenga la moral, mi querido hermano, alta, buena. Y la iglesia, mi querido hermano, también necesita de creyentes que operen los dones, los 9 dones del Espíritu Santo. La iglesia necesita, mi querido hermano, palabra de sabiduría, que es un don del Espíritu Santo. La iglesia necesita, mi hermano, gente, creyentes que operen los 9 dones del Espíritu. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Creyentes que tengan fe, mi querido hermano. Creyentes que operen los dones de sanidades. La iglesia necesita, mi querido hermano, creyentes que operen los dones de profecía, discernimiento de espíritu, los diversos géneros de lenguas, la interpretación de lenguas. La iglesia necesita, mi querido hermano, todas estas cosas, mi querido hermano. Y todo esto es necesario. Todo esto, mi querido hermano, es bueno y necesario para nosotros, para nuestra edificación. Pero eso, mi querido hermano, no es lo más importante. Si usted lo que quiere, mi querido hermano, es que el Señor le diga a usted: yo te conozco, el día que Él venga a levantar a su iglesia, usted necesita algo más que un buen talento. Usted necesita, mi querido hermano, algo más que una buena fama, que un buen perfume. Usted necesita, mi querido hermano, más que operar en los 9 dones del Espíritu Santo. O el Señor aquí dice: no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos le dirán al Señor: Señor, yo operé los 9 dones del Espíritu Santo. Señor, mira, incluso yo levanté hasta los muertos de la tumba, Señor. Señor, mira que yo me sabía un repertorio grande de alabanza. Señor, mira que mi voz era la principal en el coro de la iglesia. A lo mejor usted le podrá decir al Señor en aquel día: Señor, mira que yo era un buen predicador. Cada mensaje que yo traía, la gente se levantaba, aplaudía, daba aplausos. Se humillaban, lloraba la gente con mis sermones. Muchos le dirán eso al Señor en aquel día, y el Señor les declarará diciendo: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es que delante del Señor lo que usted necesita, mi querido hermano, es que usted haga la voluntad del Señor. Por eso es que la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, versículo 17,
el Señor manda a sus discípulos a predicar el evangelio del reino a la nación de Israel y les da a ellos autoridad, mi querido hermano. Y la palabra del Señor dice aquí, volvieron los 70 con gozo, imagínense, diciendo, Señor, mira, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad de aullar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero vea lo que dice el siguiente versículo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aleluya. ¿Cuántos le dan una alabanza al Señor, mi querido hermano? Sin duda, mi querido hermano, Dios le ha dado a la iglesia potestad y poder, mi querido hermano. Poder sobre todo principado y sobre toda potestad. Y nosotros como iglesia, mi querido hermano, sin lugar a duda vamos a ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado. Sin lugar a duda, mi querido hermano, nosotros vamos a predicar el mensaje del evangelio. Oh, mi querido hermano, con toda seguridad nosotros vamos a hacer sermones efectivos, mi querido hermano. Oh, mientras el Señor nos da a nosotros la oportunidad y la autoridad de hacer su obra, vamos, mi querido hermano, a cantarle alabanza. Aleluya, a ensayar, mi querido hermano. Sin lugar a duda, mi querido hermano, vamos a predicar este evangelio. Vamos a echar fuera los demonios si es necesario, mi querido hermano. Aleluya. Vamos a hacer la obra del Señor si el Señor de verdad así lo permite para con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha dado autoridad. Pero eso no es nuestro gozo. Eso no es, mi querido hermano, lo que a nosotros nos hace danzar delante de su presencia, mi querido hermano. Sino que nuestro gozo está en que el día en que Él venga, nuestro nombre, mi querido hermano, está escrito en el libro de la vida del Señor. Aleluya. Eso ahí es, mi querido hermano, donde está nuestro gozo. En que nuestros nombres sean conocidos, mi querido hermano, allá en los cielos. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso le digo, mi querido hermano, que hacer la voluntad del Señor es más, mi querido hermano, que todas aquellas cosas que nosotros podemos hacer para el Señor. Porque hacer la voluntad del Señor, mi querido hermano, es más que un decir, yo creo en Dios. Hacer la voluntad del Señor, mi querido hermano, es más que ser una buena persona. Hacer la voluntad del Señor es más que una simple oración. Es más que ser un buen predicador, un buen cantante, un buen músico. Mi querido hermano, hacer la voluntad del Señor es más incluso que tener una buena tradición. Es más que tener buenas costumbres, mi querido hermano. Hacer la voluntad del Señor es más que todo esto. Porque también podríamos decir entonces que los fariseos eran buenas personas. Amén. Los fariseos tenían buenas costumbres. Ellos hacían oraciones largas. Los fariseos, mi querido hermano, ofrendaban. Los fariseos diezmaban el comino y el eneldo, mi querido hermano. Ellos tenían buenas costumbres. Eran buenas personas, mi querido hermano. Pero el Señor les dijo allá en Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Vean esto, mis queridos hermanos. El Señor le dice esto a los fariseos y ellos eran buenas personas. Pero el problema era, mi querido hermano, en que ellos pensaban que ellos podían entrar en el reino del Señor a través de sus buenas costumbres. Ellos pensaban, mi querido hermano, que el reino del Señor se iba a establecer a base del esfuerzo humano para agradar a Dios.
Ellos pensaban que siendo una buena persona, teniendo buenas tradiciones, siendo una persona moralmente bueno, éticamente hablando, ser una buena persona, ellos pensaban que con eso ya tenían el cielo ganado. Y entonces empezaron a poner reglas, mi querido hermano, normas, mi querido hermano, estándares altos. La Biblia dice que ellos ponían cargas sobre la gente que ni ellos mismos querían llevar. Porque ellos, mi querido hermano, pensaban que el evangelio, mi querido hermano, estaba basado en el esfuerzo del hombre de ser conocido por Dios. Ellos pensaban que el evangelio, mi querido hermano, estaba basado en el esfuerzo del hombre para ser salvo, para entrar en la presencia del Señor. Pero cuando nosotros miramos la palabra del Señor, aquí la palabra nos enseña, mi querido hermano, que el evangelio, la salvación, el ser conocido por Dios, no va a estar basado, mi querido hermano, en una regla de conducta que usted vaya a tener. No va a estar basado en las buenas tradiciones, las buenas costumbres que usted tenga. No va a estar basado en eso. Si usted quiere ser conocido por Dios, lo que usted tiene que hacer, mi querido hermano, es creer en la obra, pero en la obra de Jesucristo que hizo allá en la cruz del Calvario. Aleluya. Si usted quiere ser conocido por Dios, usted tiene que creer es en el sacrificio de Jesucristo. Porque Él es, mi querido hermano, el que ha abierto un camino nuevo y vivo para entrar en la presencia del Señor. Aleluya. Por eso la palabra del Señor nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Yo no sé de qué forma, mi querido hermano, usted está intentando agradar a Dios. Pero déjeme decirlo, no hay esfuerzo humano que usted haga para ser conocido delante de Dios. Lo que va a hacerlo conocido a usted delante de Dios el día en que Él venga a levantar su iglesia, mi querido hermano, no son sus buenas costumbres, sus buenas obras. No es, mi querido hermano, si usted ha operado en los dones del Espíritu, mi querido hermano. Lo que lo va a hacer conocido a usted en el día en que el Señor venga a levantar su iglesia, mi querido hermano, es si usted ha creído en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, porque esta es la voluntad del Señor. Juan capítulo 6 versículo 40. Esta es la voluntad del Señor. El Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es lo que dice Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Esa es la voluntad del Señor, mi querido hermano. Que usted crea en Jesucristo, que usted crea en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y en el día en que Él venga a levantar a su iglesia, mi querido hermano, así su cuerpo esté deshecho en la tumba, mi querido hermano, el Señor incluso hasta allí lo va a reconocer a usted y lo va a sacar con un cuerpo transformado para su gloria. Porque ahí dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. La otra voluntad del Señor, mi querido hermano, lo podemos encontrar en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15. Y por todos murió, dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo murió por el pecado de todos. Pero esto es, mi querido hermano, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto, mi querido hermano, esto es la voluntad del Señor. Que usted, mi querido hermano, ya no viva para usted mismo, sino que viva para el Señor Jesucristo. Aleluya. Aquí dice la palabra del Señor: para que los que viven ya no vivan
lo primero es que usted crea en el Señor. Lo segundo es que usted deje de vivir. Deje de vivir para usted, deje de vivir para el pecado, deje de vivir para el mundo, mi querido hermano. Esta es la voluntad del Señor, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor, este permanece para siempre. Gloria sea el nombre del Señor. Así que la voluntad del Señor, mi hermano, es que tú creas en la obra que hizo en la cruz del Calvario. Que tú mueras a ti mismo, a tus deseos propios, al pecado, y que mueras al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero también es la voluntad del Señor, como dice aquí, sino que ahora vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora la voluntad del Señor, mi querido hermano, es que usted viva para el Señor. ¿Y viva para qué? Viva usted para agradar a este Dios, mi querido hermano, que lo ha salvado, que lo ha rescatado. Aleluya. Por eso, mi querido hermano, si usted quiere ser conocido por Dios, en el día que Él venga a levantar a su iglesia, usted tiene que entender, mi querido hermano, que su voluntad va más allá de las limitaciones y va más allá, mi querido hermano, de las reglas. Su voluntad va más allá, mi querido hermano, de las normas, de las costumbres y de las tradiciones. Su voluntad, mi querido hermano, va más allá, mi querido hermano, de una norma de conducta. Y esto es importante para nosotros, mis queridos hermanos, porque muchos le han puesto limitaciones para agradar a Dios, mi querido hermano. Y la voluntad del Señor es más que todo esto. Hacer la voluntad del Señor, mi querido hermano, es más que ponerse una falda larga. Hacer la voluntad del Señor es más que ponerse una camisa, un saco y una corbata. Hacer la voluntad del Señor, mi querido hermano, es más que la costumbre de venir a la iglesia a congregarse. Eso, la voluntad del Señor, mi querido hermano, no tiene límites, no tiene, mi querido hermano, condiciones. Aleluya. Porque hacer la voluntad del Señor, mi querido hermano, es amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser. Eso es hacer la voluntad del Señor. Porque el mundo, ¿cómo funciona el mundo, mi querido hermano? Si tú me amas, yo te amo. Si tú me aborreces, yo te aborrezco. Si tú me das, yo te doy. Si tú me beneficias en algo, yo te voy a beneficiar en algo. Eso es lo que hace el mundo, mi querido hermano. Pero nuestro Señor, la palabra dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, mi hermano, sino que lo entregó por amor a nosotros, por amor a usted que estaba en el pecado, en la maldad y en el mundo, para darle a usted una esperanza, para darle a usted vida y vida eterna. Si Él, mi querido hermano, no escatimó su propio ser, sino que lo entregó en la cruz del Calvario, como Él dijo, nadie me quita a mí la vida, sino que de mí mismo la pongo y luego la vuelvo a tomar. Y eso lo hace el Señor, mi querido hermano, porque el Señor lo amó a usted, aleluya. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Señor, mi querido hermano, para amarlo a usted, no le puso condiciones y no le puso límites. Entonces, ¿por qué a veces nosotros le queremos poner límites para servir al Señor? Entonces, ¿por qué nosotros, mi hermano, a veces queremos ponerle limitaciones y condiciones a Dios? Él en la cruz del Calvario no puso, mi querido hermano, ninguna condición para llevar todo ese pecado, toda esa maldad que usted cargaba. El Señor en la cruz del Calvario no dijo, no, los clavos no. El Señor en la cruz del Calvario, mi querido hermano, no se rehusó a ponerse la corona de espinas. En la cruz del Calvario el Señor no se rehusó, mi querido hermano, a que una lanza le traspasase su costado.
Entonces, ¿por qué a veces nosotros nos rehusamos para servir al Señor? Porque a veces entonces nosotros, mi querido hermano, ni siquiera damos lo más mínimo para servir al Señor. Porque a veces nosotros entonces estamos preguntándonos y cuestionándonos, ¿esto es pecado o esto no es pecado? Pastor, ¿esto puedo hacer o no lo puedo hacer? Como que buscando, mi querido hermano, la línea más cercano al pecado y a lo que no es pecado. Mi querido hermano, alguien que quiere hacer la voluntad del Señor no busca límites. Cuanto más lejos esté del pecado, muchísimo mejor. Cuanto más menos se parezca al pecado lo que hace, muchísimo mejor. Oh, mis queridos hermanos, si nosotros queremos ser conocidos verdaderamente por Dios, es necesario, mi querido hermano, que dejemos ya las costumbres de los hombres, las tradiciones de los hombres. Por eso la palabra del Señor nos enseña, mis queridos hermanos, y nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis queridos hermanos, necesitamos completamente una renovación de mente, una renovación de espíritu, mi querido hermano. Porque muchos se están conformando, mi querido hermano, a las tradiciones de los hombres. Muchos se están conformando, mi querido hermano, a la costumbre de la gente, mi querido hermano. Y cuando digo costumbre, puede ser una costumbre cristiana también. Hay gente, mi querido hermano, que ya tienen por costumbre llegar 1 minuto después del servicio. El servicio comenzaba a las 7, llegan a las 7:01, mi querido hermano. Otros se han hecho otra costumbre que llegan 15 minutos antes. Y ya es una costumbre, mi querido hermano, esa es la regla para ellos. Pero aquel que quiere hacer la voluntad del Señor, mi querido hermano, no pone tiempo. Cuanto más temprano llegue para estar en la presencia del Señor, aleluya, muchísimo mejor es para él. Oh, aleluya, porque, mi querido hermano, si nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, definitivamente, mi querido hermano, debemos de cambiar el concepto que tenemos acerca de amor. Definitivamente, mi querido hermano, tenemos que cambiar ese concepto que tenemos acerca del amor, porque la palabra del Señor dice: el amor es sufrido. Usted quiere agradar a Dios, usted va a sufrir por Dios. Usted quiere agradar a Dios, va a tener que ser benigno, mi querido hermano, incluso con aquellos que lo vayan a ofender. Usted quiere ser, mi querido hermano, agradable del Señor. El amor no tiene envidia. Usted quiere agradar al Señor, mi querido hermano. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. Si usted quiere agradar a Dios, el amor no va a buscar lo suyo propio. Busca lo de Dios. Busca agradar a Dios, mi querido hermano. Oh, aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Si usted quiere agradar a Dios, el amor no hace nada indebido, mi querido hermano. Hay gente, mi querido hermano, que trae malas intenciones para poner tropiezo a las personas, mi querido hermano, para hacerlo caer, mi querido hermano, para buscarle la falla, el error y acusarle, mi querido hermano. Pero el que quiere agradar a Dios no juzga al hermano, no critica al hermano, sino que lo levanta, lo fortalece, lo consuela, mi querido hermano, porque el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo propio. El amor, si usted quiere agradar a Dios, tiene que ser a través del amor. Y el amor no se irrita, mi querido hermano. El amor no desecha, mi querido hermano. El amor, mi querido hermano, venda las heridas. Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. El amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta, el amor no deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Dice la palabra del Señor. Todo, mi querido hermano, estos dones, estos talentos que el Señor nos ha dado, no es para nosotros, es para agradar a Dios. El trabajo que Dios te ha dado, mi querido hermano, no es para usted embolsarse más dinero en la cuenta y hacerse una casa grande que solamente usted va a vivir en ella. Si Dios le ha dado a usted, mi querido hermano, recursos económicos, ¿por qué no lo invierte en la obra del Señor? ¿Por qué no ayuda a los pobres, a los necesitados? Esta es la voluntad del Señor. Si el Señor, mi querido hermano, le ha dado algo a usted, es para que usted agrade a Dios con eso. Su cuerpo es para agradar a Dios. Sus pensamientos es para agradar a Dios. La boca, los labios que Dios le ha dado, mi querido hermano, no es para lanzar dardos, sino es para dar alabanza, gloria, honor a aquel que es digno de alabanza. Los talentos que Dios nos ha dado, mi querido hermano, es para agradar a Dios. Hay mucha gente que Dios le ha dado talentos, mi querido hermano, para hacer algo en la obra del Señor, pero en vez de usarlo para el servicio del Señor, se van y lo gastan en el mundo, mi querido hermano. Tenga cuidado con los talentos que Dios le ha dado, porque Dios, mi querido hermano, le va a pedir cuenta de cada talento, de cada don, de cada regalo, de cada beneficio que Dios le ha dado. Porque aquel, mi querido hermano, siervo al cual el Señor le dio 5 talentos, él dice: Dios me dio a mí 5, pero yo quiero agradar a Dios. Yo no le voy a entregar lo mismo, porque mi amor hacia Él es mucho mayor. Voy a multiplicarlo. Su amor no tuvo condición, mi querido hermano. Su obra, su trabajo delante del Señor no tenía condición. Y fue y lo invirtió. Y cuando su Señor vino: Señor, me diste 5. Mira, Señor Jesucristo, yo no me he detenido en las reglas, sino que he venido, Señor, y he multiplicado lo que tú me has dado. Y el Señor le dijo: aleluya. Hoy el Señor le dijo, mi querido hermano: buen hecho, siervo fiel. Oh, aleluya, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh, mi querido hermano, nosotros debemos de tener esto muy claro en nuestra mente, mis queridos hermanos. Debemos verdaderamente amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, sin reservas ni condiciones. Si es que su meta, mi querido hermano, es que cuando el Señor venga, seas tú conocido por Dios. Por eso le invito a que se ponga sobre sus pies. Oh, aleluya, mis queridos hermanos. Y que le diga al Señor: Señor Jesucristo, yo quiero ser conocido por ti. Señor Jesús, yo quiero, Señor, que mi vida, Señor, sea conocido delante de tu presencia, Señor. Oh, mi querido hermano, Dios quiere que hoy en este día tú sueltes las excusas que le has puesto para servir a Dios. Dios quiere, mi querido hermano, en este día tú sueltes aquellas limitaciones que le has puesto a Dios. Dios quiere, mi querido hermano, que en este día tú sueltes las condiciones que le has puesto para servir a Dios. El Señor es el Señor. Nosotros no le decimos Señor porque sí, le decimos Señor porque Él es el dueño, mi querido hermano, el que domina sobre nosotros. Oh, aleluya, el que tiene el dominio sobre este reino es Él. Usted no le puede poner condiciones a Dios, mi querido hermano, porque Él en la cruz del Calvario no puso condiciones para salvarlo. Y así como dice la palabra del Señor aquí: y por todos murió, para que ahora los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Dígale al Señor: Señor, he descuidado, a lo mejor sí ha descuidado esos talentos, esos dones.
A lo mejor usted se ha mantenido callado. A lo mejor usted, mi querido hermano, no ha querido darse a conocer ese don que el Señor le ha dado. Algo el Señor le ha dado, mi querido hermano, y el Señor te está diciendo: es tiempo de que empieces a cultivar el don que te he dado. Es tiempo que te levantes y empieces a clamar por ese don que Dios te ha dado, por ese talento, esa dádiva que Dios te ha dado. No puedes quedarte con los brazos cruzados, mi querido hermano, para servir y agradar al Señor, mi querido hermano. Oh, aleluya. Levante su voz, dígale al Señor: Señor Jesucristo, te pido perdón, Señor Jesucristo. Oh, Señor, si no he hecho tu voluntad, Señor Jesús. Yo pensaba, Señor, que con el simple hecho de venir y congregarme era suficiente. Yo pensaba, Señor Jesús, que con el simple hecho de aprenderme una oración, aprenderme una alabanza era suficiente. Dígale al Señor, mi hermano, a lo mejor usted pensaba, mi querido hermano, que con el simple hecho de haberse leído un capítulo de la palabra del Señor, eso era suficiente. El Señor te dice en este momento: dame, hijo mío, tu corazón y mira en mis ojos por mis caminos.